Hola, este video tiene la finalidad de explicar varios conceptos, como cuáles: variable independiente, variable dependiente, tablas y gráficos. Entonces, para esto vamos a realizar el siguiente ejercicio. Vamos a calcular el perímetro de un cuadrado. Para este caso, vamos a considerar esta escala que está aquí. Cada lado de estos cuadrados pequeños azules vale 1 centímetro, tanto horizontal como vertical. Vamos a considerar que el lado de un cuadrado, que lo vamos a llamar A, es 2 centímetros. Eso yo lo consideré, porque yo soy la persona que estoy haciendo el ejercicio. Entonces yo dije, mire, voy a tomar un cuadrado y voy a partir con un lado de 2 centímetros. Ahí está. Tengo acá el dibujo y el perímetro es la suma de todos sus lados. Entonces nosotros llegamos a esta expresión que está aquí, A más A más A más A. Entonces aquí tenemos nuestra expresión matemática. Reemplazamos los valores, aquí podemos apreciar ahí, realizamos la suma y llegamos al valor que el perímetro, en este caso, tiene un valor de 8 centímetros. Ahora vamos a considerar otro cuadrado, ¿ya? Pero ahora yo voy a decir, mire, voy a aumentar el lado. En este caso ahora voy a poner un lado de 4 centímetros. Realizo la misma operación anterior y llegamos al resultado que el perímetro de este nuevo cuadrado del lado 4 es de 16. Y así yo voy generando datos. Después voy a considerar un tercer cuadrado y yo digo, mire, este lado que está aquí vale 6 centímetros. Entonces nuevamente realizamos la suma de los cuatro lados y llegamos a este valor, 24 centímetros. Entonces ahora, como yo fui generando datos, primero yo asigné los valores del lado, partí con 2, después lo aumenté a 4, después lo aumenté a 6 y fui generando un perímetro, otro valor de perímetro y otro valor de perímetro. Entonces todos estos datos ahora los vamos a representar en una tabla. Entonces hay que tener algunas consideraciones aquí en la tabla que es bueno tenerlas presentes. Primero, vamos a escribir arriba la variable independiente, vean, la variable independiente y la unidad. Y en la otra columna, acá como lo podríamos decir aquí, que lo estoy marcando, tenemos la variable dependiente y su unidad. Ahora, ¿qué se entiende por variable independiente? Esto es importante. La variable independiente es la variable que uno maneja cuando va a hacer la actividad. En este caso, yo manejé el lado, ¿ven? Yo fui dando datos al lado del cuadrado. Partí con 2, después con 4, con 16. Entonces yo manipulé ese dato. Cuando tú manipulas ese dato, antes de hacer la actividad, tú asumes, esta es la magnitud física que yo voy a manipular. En este caso, la magnitud que yo manipulé fue el lado del cuadrado. Entonces aquí, esa es la variable independiente. Y siempre va al lado izquierdo. Si yo miro la tabla de frente, mano izquierda y variable independiente. Pero la verdad, la forma científica es que es la variable que tú manipulas cuando vas a hacer la actividad. Y la variable dependiente, en este caso, es el perímetro, porque de acuerdo a los valores asignados del lado, es el valor que se obtuvo para él. Entonces ahora nos pasamos a la tabla aquí y agregamos los valores. ¿Ven? Aquí yo escribo, bueno, no se escribe, pero que haya porque es el ejemplo que vamos a realizar.
Esta es la variable independiente, vean. Entonces aquí yo tengo el lado y no olviden de colocar la unidad. Y en la columna de al lado es la variable dependiente, que en este caso es el perímetro, con su unidad. Y aquí yo voy completando los datos, ¿ven? Con el 2, con el 4, con el 6. Y después voy agregando al lado los valores que obtuve del perímetro, dependiendo del valor del lado, ¿ven? 8, 16, 24. Ahora, hay cosas, detalles que hay que tener presente. Por ejemplo, si alguien coloca aquí 24 centímetros, acá coloca 4 centímetros, ¿ya? Ahí está cometiendo un error. No puedo colocar las unidades acompañando el número en la tabla, que las podríamos llamar estas celdas, porque la unidad está puesta acá arriba. Entonces no es necesario colocar la unidad. Entonces lo primero que hay que hacer es borrarlas, ¿ven? Borramos ahí, vamos a escribir nuevamente nuestro 24. Entonces recordar no colocar las unidades en el interior, ahí en estas celdas que las podríamos llamar, porque la unidad está puesta arriba en el enunciado de la tabla. Cosas para considerar y tener presente. Ahora, una vez que yo tengo la tabla, por supuesto viene el gráfico. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo tengo que distribuir los datos? Entonces aquí vamos a dibujar en el gráfico aquí, en la parte horizontal, escribo la variable independiente. Y entre paréntesis aquí debería ir su unidad. Y en la parte vertical escribo la variable dependiente, que en este caso su unidad. Y por supuesto que ahí en el medio, en este sector, debo dibujar ahí la gráfica que se obtiene, dependiendo cómo están relacionadas las variables. Entonces eso es importante tenerlo presente, ¿ven? Debo colocar en la parte horizontal la variable independiente y su unidad, y en la parte vertical va la variable dependiente y su unidad. No olvidar eso. Ahora, si alguien escribe esto, por ejemplo, y lo escribe de esa manera ahí, sin la unidad, por supuesto que está cometiendo ahí un error. Debo colocar la unidad. Ahora, cosas que hay que tener presente para construir el gráfico. Primero, tengo que realizar la distribución de los datos del lado. Ven que acá está el lado A, está la variable independiente y la unidad. Esto no se escribe, pero aquí como es un ejemplo, lo vamos a colocar ahí. Variable independiente. Entonces tengo que distribuir. Entonces aquí yo tengo que partir, realizar esta distribución, y yo hice lo siguiente. Dije, cada 3 cuadrados voy a ir colocando mis números. Cada 3 cuadrados, ¿ven? 3 cuadrados coloqué el 2, cada 3 cuadrados coloqué el 4 y cada 3 cuadrados escribo el 6. Y ahí tengo igualmente distribuidos los números, ¿ven? Igualmente espaciados, están igualmente. Cada 3 cuadrados voy escribiendo mis números de la tabla. Ahora eso mismo lo voy a hacer con el perímetro, ¿ven? Acá arriba está el perímetro y su unidad, y aquí es la variable dependiente. Ya, recordad que no hay que escribir esto, pero uno lo hace porque es un video para explicar ahí, lo tengan presente. Y tengo que distribuir mis valores. El máximo valor es 24. Entonces yo dije voy a escribir 8, 16, 24 y la distribución lo voy a hacer cada 4 cuadrados. Entonces cada 4 cuadrados voy escribiendo mis valores, ¿ven? Ahora, la distribución de la horizontal con la vertical no tienen por qué ser iguales. ¿Podrían ser iguales? Sí.
Yo podría haber colocado aquí 3 cuadrados, después 3 cuadrados y 3 cuadrados en la parte vertical aquí, haber hecho esta parte de aquí con 3 cuadrados en la parte vertical del perímetro. Sí, se puede. ¿Podrían ser distintas? Sí, como en este caso, vean. Aquí en la parte horizontal yo consideré 3 cuadrados y en la parte vertical 4 cuadrados. Lo importante es que se mantengan los 4 cuadrados hacia arriba y los 3 cuadrados hacia el lado. Eso es importante, la distribución, como tiene que ser de la misma forma. Si aquí van 3 cuadrados, aquí también tienen que ir 3 cuadrados y acá también 3 cuadrados. Si aquí elijo 4, aquí 4, 4. Por lo general ahí colocan 3, después colocan 2, 3. Entonces hay que tener presente ese detalle para tener una buena distribución y ubicación de los puntos después. Entonces aquí tenemos, cuando el lado vale 2, marcamos ahí, el perímetro es 8 y marco ahí. Cuando aumenta el lado, en este caso aumentó, el perímetro también aumenta, vean, y marco el punto ahí. Después yo digo el 6, líneas punteadas, y tenemos el 24, y donde se unen las líneas punteadas, marco el punto y después los uno con esa línea. Entonces aquí tenemos nuestro gráfico, la construcción de este gráfico, lado, perímetro de un cuadrado. Ahora, ¿en qué relación está? Aquí nosotros podemos ver que a medida que aumenta, si el lado aumenta, entonces el perímetro también aumenta. ¿Ya? Si yo veo que si empiezo a reducir el lado, voy ahora en el otro sentido, voy en sentido contrario ahí, lo empiezo a reducir en ese sentido. Si el lado disminuye, el perímetro también disminuye. Y están en una misma proporción. Por ejemplo, si el lado se duplica, aquí vean, lo puedo escribir el 4 2 por 2, y acá el 16 lo puedo escribir 2 por 8, vean, se duplicó. Si el lado se duplica, el perímetro también se duplica. Si el lado se triplica, vean, se triplica, lo puedo escribir así. Entonces el perímetro también se triplica. Es una proporcionalidad directa. Ahora, si yo hago la razón, la división de ambos, si yo quisiera dividir, por ejemplo, hago aquí en este sector aquí, quiero dividir perímetro, lo divido por el lado, en este caso va a dar 4. Ahora, si queremos ya realicemos ahí, coloquemos las unidades, 8 centímetros, lo divido por 2 centímetros, ahí simplifico y nos va a dar 4, la constante. Ahora, si yo tomo otro par, entonces ahí tomaríamos, por ejemplo, ya si 24 centímetros y lo divido por 6, simplifico y eso nos va a dar 4, ¿ves? La proporcionalidad, la constante de proporcionalidad. Entonces aquí estamos viendo que son directamente proporcional. Entonces ahí podríamos escribir el perímetro del cuadrado es directamente al lado de dicho cuadrado. Y ahí tenemos la construcción, ahí tenemos la construcción del gráfico y además
tenemos la interpretación. Ahora, yo siempre hago estas preguntas después cuando uno lo ve esto en clases y después cuando tiene que evaluar. Hago siempre estas preguntas en las pruebas al final, para recordar y reforzar. ¿Cuál es la variable independiente y su unidad? Entonces la variable independiente en este caso es el lado y su unidad el centímetro, en este caso, centímetro. Si alguien responde de esta forma, ¿estaría correcto? No, porque acá dice cuál es la variable independiente y la persona está colocando centímetro. ¿Y cuál es su unidad? Lado. Entonces hay que leer bien y responder de forma correcta y tenerlo presente, porque ahí está respondiendo al revés. Y después viene la segunda pregunta, ¿cuál es la variable dependiente y su unidad? Entonces la variable dependiente en este caso es el perímetro y su unidad centímetro. Hay que tener presente y recordar y reforzar las variables. ¿Cuál es la independiente? La que yo manipulo al principio, yo asigno los valores, antes de hacer la actividad, yo asigno los valores. En este caso yo manipulé el lado del cuadrado y dependiendo de su valor, era el resultado que teníamos del perímetro. Esto es importante, vean, tener presente, partimos con unos cálculos, recopilando datos con el lado perímetro, aumentamos el lado, otro perímetro, después aumentamos el lado nuevamente, otro perímetro. Ahora tomar esos datos y escribirlos en una tabla. Ya sabemos que la variable independiente en la primera columna y en la segunda columna de al lado va la variable dependiente. No olvidar arriba los enunciados, escribir la unidad, no colocar unidades en las celdas, en estos sectores, por ejemplo. No debo colgar la unidad porque está arriba. Una vez que tengo la tabla, ahora tengo que graficar en forma horizontal la variable independiente y su unidad, y en forma vertical la variable dependiente y su unidad. Tener presente la distribución de los datos, vean. Si acá elijo 3 cuadrados, el otro tiene que venir a 3 cuadrados y el otro a 3 cuadrados. Ahora, en forma vertical, no tienen por qué ser iguales. Entonces aquí yo en este caso tomé 4, después 4 hacia arriba y 4 hacia arriba. ¿Podrían ser iguales? Sí, también pueden ser iguales. Y después ver cómo están relacionados. ¿Ven? En este caso nos dimos cuenta que al aumentar el lado fue aumentando el perímetro. Al disminuir el lado, el perímetro también disminuye. Y ahora nos dimos cuenta que hay una proporción. Si el lado en este caso se duplica, el perímetro también se duplica. Lo vimos ahí, ¿ven? Se duplicaba. Si ahora el lado se triplica, nos dimos cuenta que el perímetro también. Entonces el perímetro del cuadrado es directamente proporcional al lado de dicho cuadrado. Y después tener presente y nuevamente para reforzar cuál es la variable independiente y su unidad y cuál es la variable dependiente y su unidad. Entonces, ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.